Lo primero es a reconocer las emociones que estemos viviendo, no es negar el dolor de una despedida o de una pérdida, sino es definitivamente reconocerlo y poder transitar en él y entender y darle cabida a otras emociones distintas del dolor. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo a Natalia Varela. Natalia es socia y fundadora de Arte Humano y es una de las 230 instructoras internacionales certificadas para llevar el trabajo de Dr. Joe Dispenza, que se llama Neurochange Solutions, al mundo corporativo. Y por medio de conceptos y herramientas de neurociencia, ayuda a las personas a comprender la conexión entre el cerebro con el cuerpo y cómo es parte fundamental para lograr cambios permanentes en cualquier ámbito de vida. Y aquí la tenemos, Natalia, Nati, como te digo yo, ya que es de conchuda, porque te De conozco y conozco confianza. a tu, y tu hermana. Bienvenida, Nati, al podcast. Kendra, pues primero que todo, gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. Cuando me buscaste me puse absolutamente feliz porque por mi hermana que estudió contigo, pues he sabido lo que has estado haciendo y tus podcasts. Y pues me sentí muy honrada cuando me llamaste a invitar a este espacio y darme la oportunidad. Me encanta estar aquí contigo y me encanta poder compartir y ayudar en lo que pueda en esta comunidad tan linda que has formado. Gracias. No, pues es que cuando vi lo que estabas haciendo, yo dije, no, o sea, esto es algo súper importante porque algo que a veces no tenemos en cuenta en nuestros procesos de duelo y de cambios en la vida es que hay herramientas que cada persona ha como incorporado en sus vidas a través de su vida, que a veces ni sabe que tiene, unas que ni sabe que tiene, y otras que ha trabajado en tener, que cuando tienen un cambio grande le pueden ayudar en esos procesos. Entonces, cuando vi que estabas haciendo esto de Dr. Joe Dispenza, entonces yo quiero saber más, yo quiero saber más. Además, porque sé que has vivido también duelos y dije, bueno, ¿cómo te ayuda? Entonces dije, no, tenemos que charlar, tenemos que comunicar esto a otros, porque a veces nos comparamos mucho con los demás en procesos de duelo, pero de nuevo, nunca sabemos qué es lo que la otra persona ya tiene en su toolbox, Caja de herramientas, en en su su caja caja de de herramientas. herramientas, exacto, o en su botiquín de emergencias, lo que sea, como queramos llamar. Bueno, entonces, Nati, cuéntanos un poco más sobre ti, cuéntanos de tu crecimiento, de tu familia núcleo y de la familia que creaste. Bueno, perfecto, Ken. Entonces te cuento un poquito de mí. Bueno, mi familia núcleo, estoy casada, tengo 3 hijos de 16, 12 y 9 años. Estoy viviendo ahora en Estados Unidos, pero trabajando también mucho con Colombia y muy conectados con Colombia, que pues adoramos y es nuestro hogar. Y me he dedicado, que entra en los últimos 25 años, a trabajar en temas de recursos humanos y de desarrollo organizacional en empresas, ayudando a personas en sus procesos de cambio y transformación en el mundo corporativo. Entonces, pues a eso me he dedicado, como te digo, los últimos 25 años como consultora, como gerente de recursos humanos en empresas. Y en el 2014 decidí emprender y creé Arte Humano, que es mi empresa, digamos, por medio de la cual sigo ayudando a las empresas, pero desde ya una figura de consultoría en el que los ayuda a estructurar sus áreas de talento humano y por supuesto me enfoco un montón en
el tema de desarrollo y crecimiento de las personas. Entonces a eso estoy dedicada, vivo estudiando y preparándome con herramientas y más conocimiento que me ayuden siempre a poder tener más, ¿cómo te diría? Más herramientas, perdón, de redundancia, para brindarle a mis clientes y a las personas con las que trabajo y pueda ayudar. Y en ese mundo y en esa constante búsqueda y estudio, encontré o descubrí por medio de mi suegra a Dr. Joe Dispenza, y esto fue en pleno COVID. Nos manda ella en esos chats de la familia que una vez es como bombardean tanto con tanta información como que una vez ya deja pasar mucho mensajito y no ve, pero justo afortunadamente ese sí lo abrí y lo miré, y era un curso por Gaia que decía últimos días, últimas 72 horas, el programa de Rewired por Dr. Joe Dispenza, las últimas 72 horas gratis. Míralo ya, bueno, una propaganda de esas, y pues me dio curiosidad, entré, escuché y descubrí una información, Kendra, que a mí me pareció, wow, o sea, me llegó, pues, me impactó un montón, y como todo el tiempo te digo que estoy estudiando y leyendo sobre temas de desarrollo personal y procesos de cambio y transformación, esto me pareció increíble, además que era muy basado en la ciencia, y yo dije, esto está muy interesante para las empresas con las que trabajo. Y bueno, eso eran 15 capítulos, quedaba poquiticas horas, y entonces yo puse a ¿Te los cada niño, tragaste? ¿Te no, los no, no, tragaste? me los tragué, y yo corrí, yo me dediqué a eso, los niños me decían que si estaban, que me ha pasado, y yo, no, es que me quedan 72 horas para ver esta información, bueno, y ahí así, digamos, entré y empecé a descubrir el contenido y todas las herramientas y el trabajo que hace Dr. Joe Dispenza, y desde el 2020, pues esto me ha absorbido tanto, me cambió tanto a mí mi vida en muchos aspectos, y me ayudó a vivir mucho más rico, la verdad, y a evolucionar en otros temas tanto, que yo dije, esto me ha servido tanto que yo siento un llamado de mostrarle esta información a las demás personas, y ojalá pues puedan tener los mismos beneficios que yo he tenido. Entonces desde ahí ya me incursioné en este mundo, me certifiqué, fui a un retiro con él en pleno COVID, y ahí terminé de quedar enganchadísima con esta información, y descubrí que él tenía una empresa que se llama Neurochange Solutions, por medio de la cual certifica a personas y a consultoras para enseñar su trabajo en organizaciones y hasta en comunidades, porque hoy en día lo estamos llevando a comunidades vulnerables, que más tardecito, más adelante te cuento un trabajo muy especial también. Y cuando descubrí que eso existía, yo dije, no puede ser, esto es exactamente lo que estaba visualizando, y me propuse y me enfoqué a aplicar y a lograr poder entrar en esa certificación, y desde el 2021 entonces ya estoy certificada y me dedico un montón. La mayor parte de mi tiempo como que lo volqué a este trabajo. Me encanta. Nati, cuando recibiste eso y te metiste al Gaia y aprender en esas 72 horas a tragarte Sí. todo, ¿antes habías implementado meditación o algunas de estas técnicas antes en tu vida que por eso te llamó la atención o fue algo que como que era tu principio a este mundo de la meditación? Pues yo, la verdad, bueno, me encanta el yoga y practicaba mucho yoga, y de meditación lo único que realmente hacía era la meditación final después de cualquier práctica de yoga. ¿Listo? Era realmente lo que tenía. Y yo no tenía tan claro qué era meditar, ¿no? O yo pensaba que sí sabía en ese momento por esas pequeñas meditaciones en el cierre de cualquier práctica de yoga. Así que entré en ese punto, que hoy en día para mí era nada, era muy en blanco. Y empiezo a estudiarlo primero a él por medio de Gaia, pero y ahí, mejor dicho, para mí lo más interesante del trabajo de él, que es lo que a mí me conectó un montón con la meditación hoy en día como una gran herramienta en mi vida, todos los días de mi vida, es que él te explica, o Doctor Joe nos explica,
desde la parte científica qué es lo que significa meditar y por qué es importante meditar, qué pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo cuando uno está meditando. Entonces, cuando uno entiende toda esa explicación científica detrás, y ya después cuando uno se sienta a intentar meditar, porque al principio uno cree que es que no puede, pues ya el cómo te fluye mucho más fácil porque ya entiendes qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Entonces, todo ese conocimiento a mí me ayudó un montón a decir, ya entiendo qué es lo que significa meditar. Y ya cuando entiendo esto y me voy a un retiro, él en esos retiros sí lo lleva a uno a unas meditaciones que uno en la vida se imaginó que iba a poder, a unos estados por medio de la meditación que uno nunca se imagina realmente que puede llegar a experimentar. Entonces, cuando él te lleva a experimentar eso, uno ya como que entendió a dónde está yendo, ¿sabes? O lo que estás haciendo. Y ya de ahí, pues uno sí queda muy enganchado con esa práctica porque solamente en esos 7 días de retiro, que son muy dedicados a meditar, pues uno descubre y obtienes todos estos beneficios y ya de ahí pues sí está en uno, porque esto es un tema de práctica, es como ir al gimnasio a desarrollar tu músculo, pues es lo mismo la meditación, es una práctica de todos los días que vas desarrollando el músculo de poderte observar, porque realmente eso pasa en la meditación. Y entonces pues a partir de ahí sí siento, ahora es un trabajo de nunca acabar, pues nunca somos expertos ni maestros, ni yo creo que llegamos a un punto en el que no la sepamos todas, pero entré en un camino que me ha ayudado un montón. Inclusive, desde que me llamaste, Kendra, porque yo nunca había atado cabos con el tema del duelo. Y lo que a mí me ha ayudado un montón, todo esto en el tema del duelo, pero no lo había hecho consciente hasta que tú, Hasta que te... con tu foco de este podcast y con el fin de apoyar a las personas en un proceso de duelo, mejor dicho, caí en cuenta que esto es una herramienta supremamente poderosa para ayudarnos a vivir y a transitar por esas emociones. Sí, total. Y no, y es que esa era una de las razones que quería que estuvieras en el podcast, porque sí, la meditación puede ser una de esas herramientas, así como lo es la respiración. Y en meditación y respiración van mano a mano, ¿no es cierto? Entonces, es algo supremamente integral todo este concepto, Sí, pues, de meditar. Ok, eso entonces fue en el 2021. Entonces, sí. ya antes de, bueno, habías tenido otro tipos de duelos en cambios en tu vida, a través de tu vida. Mudarse es un duelo, no cambia, o sea, habías tenido otros tipos de duelos. Vivieron un duelo muy grande como familia, ya mucho más reciente, que fue cuando tu papi se enfermó. Y estando tú en Estados Unidos, ellos, tu papi y tu mami en Colombia, y teniendo pues que estar allí presente cuando tu papi estaba enfermo. Cuéntanos un poco de cómo implementaste, porque ya en ese entonces ya estaba certificado. Ahí empezaste a usar estas herramientas en tu vida personal, ya tal vez las estabas usando, pero ¿cómo lo usaste en ese periodo de tiempo mientras que estabas acompañando a tu papá en sus últimos meses de vida en la clínica? Perfecto, súper. Entonces, ya yo estaba metida en todo este trabajo y mi papá se enferma en enero y entra al hospital por un tema de la espalda que le dolía, pero el tema de la espalda se complicó y nunca salió de la clínica y terminó en la UCI. Bueno, fue una situación dolorosísima y mi hermana y yo acá, que es más doloroso aún cuando uno está lejos. Entonces yo empecé a viajar ese enero casi que cada 15 días, de los cuales apenas yo aterrizaba en Cali, me iba a internar al Valle de Lili, me quedaba con él 3 días durmiendo y me regresaba a mi casa y así cada 15 días. Y, y Kendra, yo creo que por todo este trabajo, a mí lo que más me ayudó de muchas maneras, la verdad. Lo primero es que mi papá nunca ha sido de meditar, nunca fue de meditar. Y como yo he estado practicando, me encanta este tema hoy en día, eh, cada vez que yo llegaba allá, yo iba con mis meditaciones y meditábamos juntos.
y él súper abierto en ese estado en el que estaba en sus últimos días a la meditación. Entonces, lo primero que me ayudó a mí fue a vivir esto con mi papá, que me pareció divino, de 3 meses que duró en la clínica antes digamos, de pasar a otro, Trascender, sí, ajá, trascender. de trascender, pues poder en cada ida que iba con él a meditar, para mí fue súper sanador, porque vi que a él le ayudaba un montón. Inclusive las enfermeras ya sabían que yo llegaba y a meditar y no nos interrumpían, nos dejaban nuestro espacio, yo lo llevaba a un speaker, le ponía la meditación, le explicaba, le decía, papita, acuérdate que yo llevo todo este tema hablándote y dándote el hora de Doctor Joe Dispensa, pues aquí te voy a enseñar esto de qué se trata y lo vamos a hacer juntos y no sé qué. Y entonces él pues me seguía con mis cuentos y fue divino porque yo siento que me conecté con él un montón, yo veía que él como que las disfrutaba, él como que de vez en cuando abría el ojo y me miraba y después cerraba los ojos y yo veía que él se dejaba ir en sus meditaciones y entonces eso por un lado, que lo viví delicioso con él, todos esos 3 meses que íbamos meditábamos todas las noches antes de que él se durmiera y apenas yo llegaba por las mañanas desde que llegaba por la mañanítica y todas las mañanas hacemos una meditación. Esa práctica me conectó un montón con él en esos últimos meses y yo siento que a él le sirvió un montón para estar más tranquilo, para bajar la ansiedad, para regular sus emociones, para tranquilizarse. Y yo sentía que esos 3 días eran deliciosos y él estaba en un estado delicioso y a mí me permitió estar en un estado muy tranquila con él. Entonces, eso lo primero con él. Y por mi lado, lo que pasa y nos enseña Doctor Joe en todo este trabajo es a, a entender, listo, lo primero es a reconocer las emociones que estemos viviendo, no es negar el dolor de una despedida o de una pérdida, sino es definitivamente reconocerlo y poder transitar en él y entender y darle cabida a otras emociones distintas del dolor. Y a ser muy conscientes de todos los pensamientos, porque en el fondo todo ese trabajo nos enseña la conexión entre mente y cuerpo, entre los pensamientos y las emociones. Y realmente nuestras emociones surgen y son alimentadas por todos los pensamientos que nosotros nos decimos, pero el 90% de esos pensamientos, o 95%, perdón, que es un dato muy científico, es inconsciente. Nosotros no somos conscientes de lo que pensamos el 95% del tiempo. Entonces, él lo que te enseña es, los pensamientos tienen un efecto totalmente directo en cómo nos sentimos. Entonces, si tú empiezas a ser consciente de cómo estás pensando y empiezas a decidir cómo necesitas pensar y cómo necesitas cambiar tus patrones de pensamientos para poder mover y cambiar tu emoción y darle cabida a otras emociones, así estés pasando por un momento súper doloroso. Entonces, pues yo empecé a aplicar todo ese trabajo y a empezar, en vez de lamentarme o sufrir tanto por esa situación de mi papá que se nos estaba yendo, pues yo empecé a aplicar lo que él nos enseña y lo que enseño de observar mis pensamientos y decirme todo el tiempo, cambia, cambia, o stop it, o para esos pensamientos y a elegir qué pensamientos y a escoger qué pensamientos quería empezar a incorporar para llevar ese duelo y ese proceso de despedida de mi papá de una manera distinta. Entonces eso para mí fue sanadorcísimo. Y es que, Nati, a veces aunque sepamos esas cosas conscientemente de que uno tiene ese poder de poder cambiar la ruta de los pensamientos, a veces tendemos a ser muy apegados a esos pensamientos, porque en especial cuando tiene que ver con duelo, digamos cuando ya alguien ha trascendido, ha fallecido, yo sé que cada persona tiene una percepción diferente de la muerte. En este caso, estamos hablando como trascender, porque así es como lo sientes también tú y la conexión que continúa con tu papi. La parte de cuando de hasta arraigarnos a los pensamientos de tristeza y de estas emociones que nos traen tristeza, porque pensamos que si no estamos sintiéndonos así o no estamos pensando de esta manera, es como si no estuviéramos extrañando a la persona
es cierto, nos apegamos a estas emociones. Y esto puede ser el caso para muchas otras situaciones. Por ejemplo, pensamientos de víctima, ¿no? De cuando alguien está así, que le gusta sentirse, digo le gusta, porque la mente Sí, sí le sí, gusta. La sí, mente le gusta sí. porque hay Ahora te algo que cuento está por qué. recibiendo, claro, está Sí, recibiendo algo, de alguna manera u otra, esas como tendencias que tenemos, está recibiendo feedback, como se dice, del universo de alguna manera u otra y se apega uno, como que se vuelve un adicto a esas. Cuéntanos más de eso, porque eso sí, son patrones que tendemos a tener como seres humanos. totalmente. Entonces son patrones inconscientes que para la edad en que tenemos 35 años, el 95% de nuestros pensamientos y reacciones automáticas son inconscientes de que venimos de un sistema condicionado que llevamos tiempos pensando y sintiendo de cierta manera de cómo vamos creciendo. Y nos condicionamos a pensar y sentir de cierta manera y dejamos almacenadas emociones en el cuerpo. Ahora me devuelvo un poquito a lo que estás diciendo, que eso lo explica doctor Jung muy bien, y es que cada vez que sentimos emociones que son derivadas del estrés, porque todas esas emociones negativas son realmente emociones que se derivan de las hormonas del estrés, ¿listo? Del cortisol. Entonces, todas esas emociones, cuando el cuerpo las siente, lo que está pasando químicamente en el cuerpo es que hay una descarga de energía en forma de adrenalina que nos hace sentir vivos. Y nosotros de manera inconsciente estamos buscando más razones para seguirnos sintiendo Como así. adicción, como una adicción, como una adicción. Totalmente. Entonces nosotros sin darnos cuenta nos volvemos adictos a las emociones. Entonces muchas veces no caemos en cuenta y entonces estamos en una profunda tristeza o victimización o sentimos culpa y lo que estamos es que hemos generado una adicción inconsciente a esa culpa o a esa victimización o a ese sufrimiento o a esa depresión y queremos inconscientemente seguirla reforzando porque nos hace sentir vivos y nos identificamos creyendo que somos eso. ¿Okay? Entonces, todo este proceso que hace la meditación es podernos separar de ese automático que tenemos, podernos observar y caer en cuenta de en dónde es que estamos cayendo en ese círculo automático y sí, eso es puro piloto Vicioso, automático como y reactivo y vicioso. vicioso Ajá. totalmente, y romper ese loop. Pero romper ese loop no es fácil, porque si venimos condicionados 35 años o 20 años o 15 años a sentirnos de cierta manera, eso el cuerpo ya lo siente natural y eso es lo que el cuerpo sabe sentir. Pero este proceso, lo que nos enseña todo este contenido es, un momentico, tenemos que reacondicionar el cuerpo a emociones diferentes. ¿Y cómo lo hacemos? Reprogramándonos. Entonces, realmente es un proceso de reprogramación. ¿Y qué significa reprogramarse? Uno, arrancamos por volvernos súper conscientes de cómo estamos pensando, de los patrones automáticos de pensamientos que nos decimos y nos creemos. Entonces, ya cuando uno los observa, uno dice, un momentico, no, yo me tengo que reprogramar, entonces tengo que empezar a ser muy consciente de una nueva manera de pensar, una nueva manera de crear diferentes conexiones en mi cerebro sinápticas, que es lo que uno hace con cada pensamiento, y empezar uno de manera muy consciente a generar un nuevo patrón de pensamientos, hasta que el otro, lo que veníamos condicionado, lo empecemos a soltar o a dejar ir, que eso en neurociencia se llama prune o se llama podar, hasta que podamos Podar. conexiones neurológicas que hemos creado a punta de una cantidad de pensamientos que nos venimos diciendo por años. Y ahí un poquito se conecta con el concepto de neuroplasticidad, que no es un concepto muy antiguo, es relativamente reciente, el descubrimiento de que realmente nosotros, el cerebro es moldeable. No es que quedó fijo de cierta manera, sino que realmente sí cambia. Nosotros podemos cambiar la estructura de nuestro cerebro solo con el pensamiento. Entonces, pues esto le da un poder al pensamiento y lo que cuando le pasa a uno cuando aprende esto, que es que uno coge un poder de uno mismo, que es muy importante. Entonces, ¿cuál es la mala noticia de todo esto? Que uno ya no se puede volver a victimizar. Exacto, porque tenés control. Es que esa es Tienes, la parte, pensamos que no tenemos control sobre las emociones, pero uh-huh, sí hay un control.
porque esas emociones están arraigadas con los pensamientos. Entonces, como tenemos Así un es. control con los pensamientos, sí tenemos un control hacia las emociones de alguna Sí, manera u otra. Sí, correcto. hay un ejemplo, por ejemplo, es um, cuando uno está manejando un carro, lo voy a hacer como algo que me ayuda como a mí, como a visualizar de cómo uno maneja y uno siempre va a la misma ruta al trabajo o a dejar a los niños al colegio, siempre, y un día estás yendo, pero no vas a ir allá, ya no te y aún así el carro se va para ese lado, ¿no? Entonces es como que es concientizar de que no vamos a parar ahí. Esto también se puede usar para diferentes cosas como hábitos, ¿no? Que la gente tiene. Si uno siempre asocia por decir que cuando te tomas un café, te fumas un cigarrillo, que cuando salís a rumbear, te tenés que, o sea, cosas que se asocian de acciones, ¿no? De personas que tienen hábitos, ajá. Si son adicciones o cualquier cosa, que toca cambiar la ruta antes de llegar a ese momento. Entonces, si se cambia la ruta, si uno no termina yendo por la misma calle siempre y decide, no, ya no voy a pasar por el Starbucks, voy a irme, voy a tomar un detour a propósito porque Perfecto. sé que mi cerebro va a querer parar en el Starbucks a comprarme el frappuccino de yo no sé cuánto azúcar, no sé qué. Entonces, no, voy a tomar una decisión antes de salir de mi casa de que no voy a tomar esa ruta, voy a Así irme es. por acá. Así es, ¿cierto? Así es que Tal funciona con las cual. otras cosas. Ok. Súper, Perfecto. es que esas son las cosas que ayuda a veces también. Te acaba de llegar, te acaba de llegar a ti tu perro Perro. ahí, aquí también tengo uno también de aquí al lado. Ay, de verdad, que me acaba de Son llegar, sí. demasiado divinos. Bueno, entonces eso es súper. Y todas estas son las cosas que enseñas en tus workshops, en tus cursos, para poder tener esa idea no solamente de cómo aplicarla, pero la parte científica y luego de implementación cuando ya se sabe qué es lo que está pasando en el cerebro. Exactamente. Para mí Chéverísimo. es un curso, Kendra, que es un regalo de la vida, te lo juro, porque es como que le quiten uno un velito, eh, porque no, o sea, mejor dicho, yo digo, uno cómo no le enseñaban esto en la está bien, no en el colegio, pues, pero en la universidad debería ser un curso obligatorio, o hasta de pronto en el colegio, en el sentido de que realmente nosotros conocemos muy poquito de cómo funcionamos, ¿no? Como seres humanos, el cerebro, la conexión con el cuerpo, mente y cuerpo, cómo crean lo que estamos viviendo, qué pasa cuando tenemos un pensamiento, por qué sentimos lo que sentimos, por qué nos quedamos atrapados en una emoción, o sea, una cantidad de información que uno dice que Dr. Joe, pues yo lo tengo en un lugar muy de admiración porque yo siento que él lo organizó de una manera, voy a decir, fácil de entender, pero digamos, si uno cogiera cualquier libro de él o lo oye, muchas veces es enredado entenderlo. O sea, a veces en principio no es fácil de entender Depende de porque dónde estás empezando sí, también. Si no tenés ningún concepto de nada de lo que es, tal vez pueda ser enredado por lo que es. Si exacto. alguien está empezando, es como decirle, pasarle a un libro de quinto de primaria a un niñito de kinder, pero, o sea, ajá. Exacto. Pero entonces este curso él lo organizó como para decir, y es más, te cuento un poquito más de este curso en el sentido de que por qué nace este curso. Él en una de esas tantas conferencias que enseña, y yo a todo el mundo les recomiendo mucho sus retiros, cada uno tiene experiencias distintas, pero realmente es una experiencia muy, muy, muy chévere. En una de esas charlas que le da un grupo de vicepresidentes y presidentes de multinacionales en México, se le acercan cuando él termina y le dice, doctor Joe, esto que usted enseña es fascinante. ¿Qué hay para llevarle esto a nuestras organizaciones, a que cualquier persona se beneficie de esto que usted nos está hablando? Entonces, a raíz de eso, él crea este curso como para poderle enseñar a cualquier cristiano, como se dice coloquialmente, a cualquier persona que no sabe nada sobre esta información. Entonces, lo diseña supremamente bien y lo diseña pensando, digamos, en las personas en el mundo corporativo. Y como yo vengo del mundo corporativo y me encanta, pues por eso me enganché tanto con esta información, pero ¿qué pasa? Si bien esto fue creado para el mundo corporativo, pues realmente es para la persona, porque esto lo que le dice a las organizaciones es, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere generar un cambio en sus organizaciones, usted tiene que arrancar por enseñarle a las personas sobre ellas mismas.
cómo ellas mismas funcionan y cómo ellas pueden cambiar. Porque si usted no le da esas herramientas, pues no pretenda que cambien para la organización. Entonces es un curso dirigido al individuo, al ser, a enseñarnos a nosotros como seres humanos, cómo funcionamos y cómo podemos tener control de nuestras emociones, de nuestras decisiones y realmente de lo que queramos crear y estemos viviendo. Entonces, nace así, pero por ejemplo, hoy en día, esto es un programa que ha trascendido y hoy en día yo lo enseño en las prisiones, lo enseñamos en comunidades indígenas, en grupos, en veteranos, que son personas que están pasando por unos procesos de vida muy vulnerables y muy complejos. Y esta información les ayuda un montón a salir de esos estados en los que están, de depresión, tristeza, desesperanza. Y esto es como llevarles un regalito de verdad en ayudarles a quitarle un velo y decirles, no, espérese que hay otras, hay posibilidades. Y es una introducción a todo este trabajo. Y bueno, eso es un poco lo que él creó a través de este curso, para que cualquier persona pueda entender No, su función, buenísimo. cómo funciona. Sí, porque lo que hablábamos antes de que grabáramos, cuando hablé contigo, cuando me estabas explicando como con las corporaciones y con lo que haces tú, hasta antes de haberte vinculado con Yo Despensa, que te decías, no, es que yo ayudo a manejar como el ser humano dentro de eso, para que no sean todas como hormiguitas, que no lo veamos todos como hormiguitas. Sí, Claro, porque cada individuo dentro de una corporación es un individuo, somos individuos y sí, cada persona tiene una manera diferente de cómo procesa las cosas y hasta que no se vea de esa manera en las organizaciones, en situaciones como lo que decías, en las cárceles, en comunidades vulnerables, que cada persona necesita voy a decir así, entre comillas, un medicamento condicionado a esa persona. Y así es. esta es una de esas herramientas que puede ayudar a que cada persona pueda crear su propio mundo, por decir, basado en Total. sus emociones, sus pensamientos y asimismo ser mucho más efectivo. Si es en el mundo laboral, van a ser mucho más efectivos, va a traer más producción en el trabajo, más armonía, Así menos es. personas renunciando porque no saben cómo balancear su vida familiar con la vida laboral, cosas en muchas maneras. Entonces, súper chévere. Quiero que nos hables un poco con la parte de tu trabajo, entonces, porque tú misma entonces ahora vas a las cárceles. Entonces, cuéntanos cómo ha sido ese trabajo para ti y si quieres incluir tu parte personal también en ese aspecto, Sí, también la sí, sí, puedes hacer. claro. Bueno, chévere. Entonces, y justo ayer vine de una cárcel de Homestead, de una graduación de todo el semestre que ellos entran a estudiar diferentes clases, entre esos esta clase, y cada semestre se gradúan. Esto es por medio de una fundación muy especial que se llama Exchange for Change y Give to Give, que es la fundación de Dr. Joe Dispenza. Pero te cuento un poquito el tema de las cárceles. Y primero, cómo sin saber creé esa posibilidad por medio de ¿Cómo, este trabajo, cómo lo entendí. manifestaste? ¿Cómo lo ¿Cómo manifestaste? lo manifesté? Sin saber. Y te recuerdo, no sé si o no sé si te acuerdas, bueno, y si lo hablamos, yo creo que sí, que mi hermano hace varios años, esto fue, a ver si Valentina tiene 16, hace 14 o 15 años tuvo un accidente terrible donde fallecieron 3 personas y a raíz de ese accidente, pues Juanca pasó un tiempo en la cárcel y nos tocó vivir la realidad además, hoy en día que yo voy a las cárceles de Estados Unidos me doy cuenta que son unos palacios, un hotel 5 estrellas al lado de lo que es la cárcel modelo en Colombia. Y pues tuvimos una experiencia muy fuerte ahí acompañando a Juanca en este proceso. Y cuando Juanca salió de ahí, en lo más profundo de mí quedó como una intención, que yo, después de ya que entré a ese trabajo, entendí todo, una intención muy clara que era, yo tengo que regresar a devolverle a las personas en las cárceles lo que ayudaron a Juan Carlos en ese proceso, porque realmente él estaba en un patio con unas personas
juzgadas por ser las personas más peligrosas del país, y esas personas realmente ayudaron a Juanca pues, a no entrar en una depresión, y lo cuidaron un montón. O sea, yo solamente sentía gratitud, y allá les conocimos el alma, y uno aprende a no juzgar definitivamente, a darse cuenta que hay unas realidades detrás de cada persona que uno tiene que saber no juzgar y aceptar. Entonces, pero en conclusión es que yo quedé como con un llamado, una intención muy clara de decir, yo tengo que regresar a las cárceles, y después de haber visto esto, pues ayudar, de alguna manera ayudar. Entonces yo hay una fórmula que habla Dr. Joe muy importante en el proceso de manifestar, que es combinación de dos cosas: una intención clara con una emoción elevada. Entonces, en ese momento yo tenía una intención muy clara con una emoción elevada, en el sentido de que a mí, de solamente pensar en esa posibilidad, me llenaba de amor, me llenaba de, no sé cómo decirte, de plenitud, la posibilidad de poder hacerlo, pero no tenía ni idea cómo, no tenía ni idea cómo. Pero allá lo dejé, y yo siempre pensaba en eso. Yo estaba como muy aware, no sé cuál es cómo decir, muy consciente, Atenta. muy atenta a ver, pero pues nunca sabía cómo, pero lo tenía. ¿Listo? Muchos años después, porque esto de Juanca pasó acá, de cuenta, 5 años, o sea, 10 años después, o 12 años después, yo entro en ese trabajo de Dr. Joe en el 2020, que lo inició en el COVID, y listo, empiezo a aprender esto, y de repente me llega una llamada: Natalia, estamos haciendo un piloto. Bueno, yo ya había ido tocando unos pinitos, y yo había llamado a Giovanna Bahamón a ver, cuando yo conocí esto de Dr. Joe, yo decía, ¿será una posibilidad? Yo estaba tratando de crear alguna posibilidad, pero como que ahí le daba. Hasta que me llega una llamada de repente y me dice: Natalia, estamos haciendo un piloto con las prisiones en Estados Unidos para llevar el trabajo de Dr. Joe Dispenza a las prisiones. Queríamos preguntarte si te interesa participar en este proyecto. Y yo decía, o sea, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser. Y ahí empecé a ver, yo esto ya lo había creado sin darme cuenta, el cómo me llegó. Entonces, bueno, chácate, y me empiezo. Entonces, es así como yo entro realmente a este proyecto, y caigo en cuenta que es algo que uno inconscientemente crea. Pero qué tal lo rico que es uno saber de este trabajo para empezar a crear conscientemente. Entonces uno dice, sí, uno sí puede crear. Entonces pasa esto, y cojo confianza en decir, sí, uno sí puede crear. Hay que usar este trabajo para crear, y entonces entro a las cárceles. Y hoy en día, para mí es y llegaba yo, porque esta semana fui a 2 graduaciones de 2 cárceles acá. Yo le decía a Camila, a mi esposo, yo le decía, Camila, tú no sabes lo que yo siento cuando salgo de ahí. O sea, es que me siento tan plena. O sea, yo no quiero parar este trabajo. Y él divino me decía, Nati, no, pues que me apoya un montón con ese proyecto. Pero a lo que yo voy es que, ¿qué pasa? Y eso es lo mismo como cuando estamos en un dolor muy grande, que cuando uno está en el pico de abajo, en un momento de dolor y en el sufrimiento, no ves nada más. lastimosamente, uno ahí sí está como ávido de ayuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que Dr. Joe tiene una frase bien importante que dice: uno puede cambiar en momentos de sufrimiento o en momentos de inspiración y alegría. ¿Cuál escogerías? Entonces él dice, no, uno no tiene que esperar a estar sufriendo para tomar la decisión de cambiar. Pero ¿qué pasa con las personas en las cárceles? O hoy en día yo qué siento cuando uno vive duelos, lo conecto con lo tuyo. Cuando uno sí está en un dolor muy profundo, uno sí está abierto a esta información. Entonces, hoy en día lo que a mí me pasa con las cárceles es que adoro ir, porque son los mejores estudiantes. Uno les enseña esta información, y como están en esas condiciones, es impresionante cómo la reciben, cómo la aplican, cómo les cambia de verdad su manera de pensar, y cómo les cambia la vida, ¿no? Estudiantes ahí me decían,
no he parado de meditar en estos 6 meses, no sabe cómo he cambiado la relación con los guardas, yo ya la relación con mi familia que está afuera cambió, volví a ilusionarme de un proyecto de vida. Uno me decía, claro, es que yo ya entendí que si yo no me proyecto con una visión de futuro, solo me quedan los recuerdos del pasado y solo voy a vivir del pasado. No, yo no me puedo quedar atrapado en el pasado, yo tengo que crear y enamorarme de mi visión de futuro. Y entonces ellos empiezan a descubrir todo esto, pues que es una manera de ayudar fascinante. Pero bueno, eso te cuento de las cárceles. Y te quería atar esto un poquitico. Ay, perdón que estoy hablando mucho, Kendra, tú me interrumpes. Nati, yo aquí feliz, sigue. Tus preguntas. Pero lo quería conectar con el duelo porque cuando uno está en duelo, uno está muy vulnerable en las emociones, muy vulnerable. Pero para mí lo positivo de esa vulnerabilidad es que uno está muy abierto a, a dejarse ayudar. Pues no todo el mundo, pero sí, cuando uno está muy vulnerable, pues uno está más abierto a recibir, a escuchar y a dejarse ayudar. Y yo creo que en los momentos de sufrimiento son unos momentos muy especiales donde donde es una oportunidad para uno expandirse, porque uno ahí sí está abierto. Cuando uno está muy bien y está perfecto, no le vienen a hablar de este taller o le vienen a, no, estoy bien, no necesito ayuda. Uno cree que no necesita ayuda. Pero cuando uno no está bien, pues uno sí se deja ayudar y ahí son unos momentos en los que uno aprende mucho de uno mismo y uno coge herramientas, pues que a lo que yo voy es que hay que aprovechar esos dolores, ese momento de dolor en capitalizarlo uno en momentos de verdad de mucho crecimiento personal y verlo de una manera distinta, ¿no? Para sacar lo mejor de ese momento, para uno y para otros. Claro, es como por decir o sea, sé que un proceso por decir de cuando crecen en cosechas, queman la cosecha para que después la tierra sea más fértil, para que crezca más. Hay como procesos así como bruscos que ocurren Así es. dentro del proceso de agricultura. Ahorita se me ocurrió así como, entonces en esos momentos, esa tierra está tan fértil Así porque es acaba eso. de pasar por algo súper duro y así somos nosotros como seres humanos. Tenemos esa posibilidad de ser fértiles, no entendemos y no necesitamos necesariamente entender por qué nos pasó. A veces nos quedamos tan atados en por qué yo, Sí. y nos quedamos en ese loop en lugar de, bueno, sí, esto pasó, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo esa posibilidad de poder Así decidir qué es. hago con esta tierra fértil que está aquí lista para poder crear algo bello, aunque haya pasado algo súper duro, ¿no? Entonces, eso es algo que, o sea, ahorita que estabas hablando con respecto también a lo de las cárceles, de cómo también son mucho más receptivos. Algo que se me pasa por la cabeza, porque también tú fuiste a tu primer retiro con con Dr. Joe durante COVID, COVID. ¿no? Que fue algo, que fue un encierro, por decir, que Así es. todos terminamos teniendo. Y fue una oportunidad de como seres humanos, de tener no solo tener la disponibilidad también del tiempo de una manera diferente. Y creo que ese es otro de los factores que quizá las personas que están en situaciones como si están retirados o están en un sitio de retiro porque son veteranos o porque si están en la cárcel porque o sea, tienen esa disponibilidad de tiempo de una manera diferente a lo Así que es. tenemos cuando estamos ocupados en eso. ¿Cómo Total. usamos? ¿Cómo usamos? Porque el tiempo no es cierto, el tiempo no es una realidad, ¿no? No es real, por decirlo así. ¿Cómo Sí. usamos ese concepto de saber de cómo manejar nuestro tiempo para poder encontrar momentos así de espacios dentro de nuestras vidas ocupadas para poder todavía implementar y llenarnos de plenitud en este tipo de situaciones? ¿Tienes alguna herramienta, por decir, en las 24 horas del día que cada persona tiene?
y digo, yo me despierto, tengo mi horario, ¿no? Esto sí te voy a decir, porque a mí me cuesta, me es más fácil meditar cuando voy a dormir y Sí, simplemente repetirme como una mantra, porque mi mente siempre está una mantra así sí. como Transcendental Meditation, por decir, solo Ujú. repetirme una mantra antes de quedarme dormida, que lo que es al despertarme, porque al despertarme termino que los perros me despertan, que entonces abrí la puerta, que bueno, entonces, ¿cómo ayudas a tus clientes a ver dónde meten en su tiempo los pedazos para poder meditar? ¿Cómo? Sí, entonces mira, el tiempo es una excusa perfecta. ¿Listo? Entonces, cuando uno quiere crear un nuevo hábito o cuando uno quiere cambiar, hay tres excusas perfectas que uno encuentra, que es o el entorno, las condiciones en las que estoy, entonces no, es que no puedo, imposible, porque es que estoy, tengo un nuevo jefe y entonces con este nuevo jefe me toca llegar antes, bueno, cualquier excusa que tenga que ver con el entorno es la excusa perfecta para no hacer algo. Las emociones, no me dan ganas, me da pereza, la duda, esto no sirve. Entonces uno le cree a esas emociones, entonces excusa perfecta. Y el tiempo, ¿listo? Entonces sí, nunca tenemos tiempo. Entonces, para empezar, el entorno, cuerpo y tiempo, cuando hablo de cuerpo son las emociones, son siempre como nuestros tres excusas perfectas para no cambiar o para no incorporar un nuevo hábito. ¿Listo? Entonces partamos de esa base. Este trabajo que nos enseña que para cambiar o para crear un nuevo hábito tenemos que pensar más allá del entorno, pensar más allá del cuerpo y pensar más allá del tiempo. Entonces, para empezar, no podemos seguir cayendo en nuestras excusas perfectas. Y ya yéndome un poco a la práctica, entonces, sí, sacar el tiempo de meditar no es fácil. El tiempo es la excusa perfecta. Todo es siempre más importante que meditar. ¿Qué yo recomiendo? Obviamente, ahora, las meditaciones de Dr. Joe Dispenza son meditaciones muy largas. Entonces, para una persona que está arrancando a meditar, decirle que medite 30 minutos, apenas se levante, pues, 30 minutos, nunca va a tener el tiempo y tampoco es difícil coger el hábito de pronto con tanto tiempo. Entonces, yo creo que lo importante es coger el hábito, entonces pueden ser con meditaciones más corticas, que uno encuentre 15 minutos, 10 minutos, pero al menos coger el hábito. Y ya después uno se va dando cuenta que parar, solo parar esos 10 minuticos, ya te empieza a hacer una diferencia, entonces ya uno le va a dedicar más tiempo, porque si bien no es urgente, entonces no es algo que uno cree que no es urgente, entonces hay muchas otras cosas más urgentes que, entonces, te vas por lo urgente y no le dedicas el tiempo a ti, a tu espacio de meditar, pero sí es importantísimo. Y cuando uno empieza a darse cuenta que sí se le vuelve importante, ya después uno dice, no, es que hoy he estado como, no sé qué me pasa, estoy súper reactiva, no me están saliendo las cosas como son, y pues, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, claro, hoy no he meditado, hoy no he dedicado el tiempo, pero eso ya uno después se va descubriendo que le hace falta en sus espacios. Pero entonces, para mí es sacar y agendar poquitos momentos del día. Y mira que Kendra, me lo encontré por accidente en Amazon y estoy matada, te lo digo porque lo acabo de comprar, inclusive se lo di a algunas amigas de Navidad. Y se lo va a dar a tu Me niña. mandas el enlace si es Dile que algo no oiga que... este podcast antes de Navidad porque se lo va a dar a mi hermana. Pero Ah, no, ay, no, sí, entonces me vas a tener que decir para esperar entonces. no mentiras, entonces ya le soplé. Pero mira que me encontré un libro que se llama The 5 Minute Journal, el diario de los 5 minutos. Y son solo 5 minutos. Lo he hecho todas las mañanas. Obviamente ya venía como con hábito de esto un poco, pero 5 minutos, no te quita más de 5 minutos. Y es hacer conciencia, o sea, empezar tu día con intención, ¿sabes? Empezar tu día con intención. Uno, primero agradeciendo. Entonces, la gratitud, en ese trabajo uno aprende mucho que la gratitud es una emoción elevada, que es una emoción que cuando uno vive desde la gratitud, pues creas en tu alrededor una energía distinta y ves las cosas de una manera distinta. ¿Listo? A que si arrancas el día desde la escasez o desde la victimización, pues uno sin darse cuenta, uno programa como quieres ver las cosas. ¿Listo? Entonces, si uno arranca el día agradeciendo,
te estás programando a ver las cosas de una manera distinta. Entonces, una práctica muy chévere es arrancar el día chequeando de qué quieres agradecer y siempre hay algo que agradecer. También siempre hay algo de qué quejarse, pero en qué te quieres enfocar, en lo que te vas a quejar o en lo que vas a agradecer. Entonces uno direcciona, es reprogramarse, uno direcciona un poco tú lo que vas a crear en tu día. Entonces es vivir más intencional. Entonces, empezar agradeciendo y empezar definiendo qué tendría que pasar para que ese día tuyo sea excelente. ¿Listo? Entonces es un poquito de práctica de empezar a ser mucho más conscientes e intencionales cada día. Entonces, para mí eso es una práctica, te quita 5 minutos. Y si quieres no medites, pues, pero por lo menos haz eso. Es perfecto. Ajá. Sigue, sigue. Ahora, si a eso le quieres sumar, que para mí ya sería un combo, ya, pero pues, de pronto no quiero extender la pita que digan, ay, no meditar todas las mañanas, no. Pero si a eso uno le suma 10 minuticos de meditación con esa intención que acabas de escribir, eso es demasiado poderoso, porque realmente lo que uno está haciendo es creando el día como quieres que sea y no dejándolo a que las cosas pasen y todo te afecte. ¿Listo? Entonces ahí cuando cosas pasan en el día que siempre nos van a pasar, pues yo no me dejo afectar tanto por esas cosas porque es que yo ya tengo una intención. ¿Listo? Entonces yo ya no me voy a dejar afectar que por el tráfico, que porque me habló mal el uno, que porque mi hija me contestó mal, que porque el jefe me gritó. Chicos, yo estoy con otra intención, ya tengo mi energía enfocada en otra cosa, entonces no, pero si yo no pongo una intención de lo que voy a lograr en ese día, todo me va a afectar. ¿Listo? Entonces, eso es muy poderoso para mí y eso siempre se lo recomiendo. Y cerrar el día con meditación, pues es otro momento del día bien importante. Así uno usa la meditación para quedarse dormido, ¿sabes? Porque ahora el ideal no es dormirse meditando, sino aprovechar la meditación para uno llegar a unos estados de ondas cerebrales, que eso es un poquito ya más avanzado, pero eso lo enseñamos en el taller y lo enseña mucho doctor Joe Dispenza en sus libros, que lo que pasa en la meditación es que tú lo que haces es bajar la frecuencia de tus ondas cerebrales de beta, que es cuando estamos despiertas, a alfa y a teta, que son frecuencias más lentas y más reguladas y más coherentes. Entonces, lo que uno hace cuando medita antes de acostarse, pues es regularte, realmente es regularte para dormir mejor, descansar mejor. Y el sueño es que el cuerpo se recupere y se repara, pero pues si tú terminas el día viendo un noticiero que solamente están dando malas noticias, pues eso es con lo que te vas a terminar el día. Entonces, de pronto tu sueño ahí no va a ser tan de buena calidad que el sueño es una etapa o un momento del día muy importante para que el cuerpo se recupere, regenere. Entonces, pues para mí es eso, Kendra, pero realmente todo empieza que uno tiene que tomar la decisión de cómo tomas la decisión de ir al gimnasio y programarte. Exacto. Uno tiene que tomar la decisión de decir, me voy a regalar 5 minutos todas las mañanas y me voy a regalar 10 minutos todas las noches para mí, para yo autorregularme, observarme y ser más consciente de mi día y más intencional en lo que voy a hacer o cómo quiero cerrar mi día. Y para mí esa es la decisión. Y 15 minutos del día, de las horas en las que, pues, ¿por qué no los podemos sacar? Sí, claro, sí, son nada en comparado. Y además que a veces hay una cosa que dice slow down to speed up, ¿no? Toca bajarle la velocidad a las cosas, que en este caso la meditación es eso, es bajar la velocidad y así nos rinde más el tiempo. Nos rinde más el tiempo. O sea, es una forma diferente de ver las cosas. El tiempo va a tener, sí, va a ser diferente porque la forma como vamos, lo que decías, vamos a afrontar cada una de estas cosas que nos van pasando en el día va a ser diferente, entonces nos va a rendir más. Cuando estabas hablando de la parte de meditar antes de dormir, el beneficio que tiene eso, en especial alguien que está pasando por un duelo, es gigante porque una de las cosas que más se afecta es el sueño, ¿no? Y uno no dormir y recuperarse y no poder apagar ese cerebro que está ahí dando vueltas con el cortisol, pues súper alto de todo el estrés que causa pasar a veces por estos momentos de duelo y de cambios, sean los que sean, trabajos, fallecimiento de algo, lo que sea.
súper importante poder tomar esto en práctica. Y lo que estamos diciendo también en esto es que si uno ya lo tiene, como lo que dice Joe, lo haces cuando estás bien en lugar de cuando estás mal. Cuando ya estés en una situación mal, ya tienes estas herramientas y va a Así ser es, muchísimo más fácil aplicarlas. Entonces, así es. esto es de ser proactivo Sí, para poder tener esas habilidades cuando ya estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? sí, totalmente. Porque sí cambia todo. Em, y dos cositas se me vino a la cabeza decirte es, nosotros, y sobre todo con un duelo lo intensificamos, pero el 70% del tiempo vivimos en supervivencia. Hay dos posibles estados en los que uno vive, en supervivencia o en creación. Y nosotros inconscientemente vivimos la mayor cantidad del día en supervivencia. Entonces, lo que hacen estas herramientas o lo que hace, y en un duelo, más disparamos el estado de supervivencia. Entonces, lo que hacen estas herramientas y sobre todo la respiración y la meditación es que nos ayudan a calmarnos. Y cuando uno está en supervivencia, uno activa el sistema nervioso autónomo simpático que estamos preparándonos para pelear, huir o escondernos. ¿No es cierto? O enconcharnos por allá y meternos a vivir nuestro dolor por allá encerrados. Eso es puro estado de supervivencia. Y si nosotros dejamos ese estado de supervivencia prendido mucho tiempo, nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Entonces, la meditación lo que ayuda es a que podamos salir del estado de supervivencia y encender, por decir, o movernos a un estado de creación donde activamos el sistema nervioso parasimpático, que es cuando ya nos podemos calmar y volver otra vez a regular, bajar esa tristeza, bajar el estrés, darle posibilidad a otras emociones. Y eso es importantísimo en un proceso de duelo, poder salir de ese estado de supervivencia, porque si no, eso nos va a llevar a la enfermedad. Entonces, poder voltearnos y poder, por medio de la meditación y respiración, a hacer de manera consciente una transición. Y eso no quiere decir que no sintamos dolor y que nos olvidemos del dolor y que olvidemos al dolor. No, es todo lo contrario, es reconocerlo, pero saberlo transitar y no quedarnos con el dolor en el cuerpo eternamente, porque uno sin darse cuenta deja almacenadas emociones en el cuerpo por muchos años que después se nos convierten o se manifiestan en Transforman, ajá. enfermedades. Entonces Porque tienen que salir, tienen que tienen que salir, tienen salir que y las salir. tenemos que expresar, no es que las Sí, vamos a negar, las no. tenemos que expresar, pero tenemos que poderlas reconocer y gestionarlas para poderlas dejar salir del cuerpo y darle cabida a otras emociones y empezar a darle otro significado a la partida de un ser querido o a la muerte. Y desde ahí, pues ya uno empieza a recuperarse y a obtener, digamos, hay algo que una definición que Joe dice que me encanta, que es la sabiduría es el recuerdo de una experiencia pasada sin la carga emocional. Entonces es poder acordarnos, es poder acordarme de mi papá y obviamente pues muchas veces se me aguda el ojo, lloro y todo, pero ya, y voy en el proceso y sigo, pero me ha ayudado esto mucho a salir del dolor, a acordarme de él, pero con otras emociones de alegría y de orgullo y de acordarme de todo lo que pude vivir con él y bueno, con otras emociones y no con el dolor o con la culpa. Y te voy a decir una anécdota que me acordé antesito de empezar este podcast que no te dije cuando hablamos por primera vez, y te la cuento rápido, que entra para no demorarme mucho más, pero algunas personas le pueden ayudar. Tuve una situación que a mí me pareció fatal antes del fallecimiento de mi papá, que yo creo que esa fue la primera muerte más dolorosa que he vivido. Después, obviamente, cuando pasó la de mi papá, fue la de mi papá, que fue durísima, pero antes de esa, la más fuerte fue, tenemos un perro, yo tengo un perrito, ¿no? Aquí que vino. Antes de este perrito teníamos a Luca, era un perrito que tuvimos por los niños, bueno,
y la felicidad, Lucas, y el perrito era de los niños, y para los niños, pues obviamente quien terminó con el perro y cuidando al perro y sacando al perro, pues Camilo y yo enamorada del perro, bueno, matada con el perro. Y resulta que tuve un accidente con el perro y lo atropellé yo, y he matado al perro. Ay, Tati, yo no sabía esto. No, es que te lo tenía que contar porque conecté como antesito de entrar y dije, ¿cómo no le va a decir esto a Kendra? Y Qué pues trauma tan lo quiero Sí. compartir porque lo que yo sentí de haber, o sea, porque era una combinación de muchas cosas, era, primero, nunca había experimentado lo que es que se le muera a uno su pet o su mascota. O sea, yo juzgaba un poco a las personas que sufrían con la muerte de una mascota y decía, ay, no, qué exageración, que no sé qué, pues mal hecho. Porque cuando viví la pérdida de Lucas, yo dije, Dios mío, esto yo sentía como si se me hubiera muerto un hijo. O sea, yo gritaba como así, como desgarrada. Yo nunca me había visto en una situación tan dolorosa. Entonces, primero por la partida del perro, que nunca me imaginé que generaba tanto dolor, el fallecimiento de un animalito, y adicional a eso, que yo lo había atropellado, con lo cual la causa, y con mis hijos, que vivieron el dolor más profundo de su vida por la muerte de su perrito, atropellado por mí. Entonces, eso te lo quiero contar porque para mí fue un tema muy doloroso, para nosotros fue un tema supremamente doloroso, pero gracias a estas herramientas, o sea, si yo no tuviera estas herramientas, yo en este instante seguiría con psiquiatra y psicólogo. Por eso te digo todo, Sí. no podría. Sí. Pero Es estas herramientas me hicieron pensar muchas cosas. Y justo en ese momento yo estaba dictando talleres. Y yo dije, bueno, mentico, esto, mejor dicho, como que vi toda esta situación desde otro lugar. Para empezar, eso ya fue lo que más me ayudó. La vi desde otro lugar. ¿Por qué lo estaba viviendo? ¿Qué me estaba enseñando? ¿Qué le estaba enseñando a mis hijos? La oportunidad que nos daba esta situación para que mis hijos supieran transitar una muerte. En su vida había ni más de un perrito. La culpa, ¿no? Entonces, lo que desarrollaba en ellos la compasión y enseñarles a tener compasión con su mamá, ¿no es cierto? Y que naturalmente, afortunadamente, les salió. Yo les preocupaba más yo en ese punto mejor dicho, dijeron, mi mamá se va a morir. Y entonces, todo lo que nos enseñó una experiencia de esas tan dolorosa, pero si uno lo mira desde lo que nos unió, cómo fortalece, cómo le enseña a los niños a ser compasivos y solidarios, como me enseñó a mí a manejar un sentimiento de culpa y voltearlo rapidito y no quedarme amarrada por nada del mundo en la culpa, entender que la muerte era parte de la vida y que el animalito llegó para estar solamente ese periodo con nosotros, pues, muchas cosas. Pero de nuevo, este trabajo aquí te enseña a decir, un tico, tengo este dolor, tengo dos opciones. O nos quedamos profundamente en esta tristeza para toda la vida, o lo transitamos de una manera distinta y crecemos de este dolor todos. Entonces, pues eso te lo tenía que contar porque, pues digamos, con mi papá sí fue dolorosísimo, pero nunca hubo un sentimiento de culpa. Y la culpa es una emoción durísima que hay que saberla transitar, y para muchas personas de pronto, si no tuvieron buenas relaciones con el ser querido que se fue, pues se quedan en la culpa, y la culpa la culpa es terrible, Sí, si quedarse no en esa pudieron emoción ir a atrapada. visitarlo, si no Sí, pudieron ir a visitarlo antes de que falleciera, si uno no terminó llamando cuando dijo que uno se termina a veces hasta inventando una razón de total, culpa. O sea, a veces no hay, total. sí, Y se llena uno de pensamientos para sentirse culpable. Entonces, no, nada de eso. Eso toca, cambia. Y uno coger otra red neuronal y otras conexiones y otros pensamientos distintos para uno no caer en la culpa. Y que esa no sea la emoción que te acompañe un proceso de duelo, sino saberla transitar. De nuevo, no negar, no ocultar, pero sí tú saberla transitar y saberla rápidamente cambiar,
¿sí? Pasar de la culpa a de pronto a la misma sentimiento de solidaridad contigo misma o compasión contigo misma, ¿sí me explico? Entonces, bueno, eso te lo quería comentar porque sí, sí me parece muy importante para las personas en las que están viviendo un duelo acompañado de la culpa. Nosotros somos capaces de De soltar, de de soltar. soltar y poder transformar esa emoción de culpa en otra emoción distinta. Pero es una decisión que tenemos que tomar a conciencia y saberla voltear a través de tomar la decisión de pensamientos que nos saquen de esa emoción y no pensamientos que nos la alimenten. Ujú. Sí, a veces eso es algo que a veces digo, como que no alimentar al monstruo, lo llamo monstruo a veces cuando tenemos estas, si es de victimización, si es de lo Ajá, que sea, hay ciertas partes de nuestra personalidad que terminan siendo como esta, así como que ya, 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 dame, 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 total. dame. Entonces a veces no tengo que, no, hoy no lo voy a alimentar, No. Y hoy no le tengo que hacemos caso. no le hacemos caso. Sí, hoy no va a recibir, no Ujú. va a recibir sustancia esa parte de mí. Sí, Mira, yo sé que estamos súper pasadas del tiempo que te había dicho, pero tienes 5 minuticos más. Te quiero preguntar, porque hablaste de algo súper importante y era la forma de cómo te ayudó también con la parte como con tus hijos. Y esta parte de meditación como madre de teenagers, ya uno ya es adulto, tú tienes también teenagers y todo, también, ¿cómo te ha transformado este proceso de saber cómo meditar en la parte de maternar? uy, sí, Y cómo ayudas a ellos? Porque el otro día le estaba diciendo a mi hija, cuando estaba así toda acelerada, yo, nena, sí, respira, respira. Se sí, ponía más sí, brava aún, sí. porque le estaba diciendo que respirara. Entonces, yo solamente para y respira, respira. No, 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 no. Es Total. lo peor que le puedo decir a ella es que respire. No, yo te voy a decir, Kendra, o sea, no sabes en todo lo que me ha ayudado. Y ahorita como que se vienen tantas cosas que no sé cómo organizarlas. Pero, bueno, muchas cositas de lo que me voy a ir acordando, porque son muchas y cuando yo estoy dictando el curso, como que en cada pedacito puedo poner un ejemplo de mis hijos. Pero son muchas cosas. Entonces no tengo orden para decirte, pero voy diciéndotelos así en desorden. Eh, un tema que me ayuda un montón, por ejemplo, uno siempre tiene un hijo con el que tiene más conflicto, ¿sí o no? Entonces yo tengo 3 hijos y tengo uno con la que tengo más conflicto. A través de este trabajo yo pude entender perfectamente que el problema no era ella, obvio, el problema era yo, ¿listo? Me devuelvo un poquito a lo que te decía, uno se vuelve adicto a emociones que no se da cuenta. Entonces yo caí en cuenta que yo estaba siendo adicta al control, y a querer controlar, controlar. Y a esta hija no la puedo controlar, no la puedo controlar. Entonces yo la uso a ella para alimentarme esa adicción al control y peleo y peleaba, no quiere decir que no peleo ahorita, pero ya es distinto, ya lo sé manejar distinto, y peleaba un solo conflicto con ella, y ella me dice, pero mamá, ¿tú por qué me haces llorar tanto? Y yo, pero ¿tú por qué me haces sufrir tanto? Y manteníamos enganchadas. A raíz de todo esto yo caigo en cuenta de esto que te estoy diciendo y yo inconscientemente la estoy usando a ella para reforzar mi adicción al control. No. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué aprendí? Yo tengo que mirarla de una manera distinta. Tengo que pensar distinto de ella. No puedo caer en mi automático y en mi reactivo con ella. Entonces empecé a verla desde otro lugar y decir, a mí, como yo voy a ver a Paloma de ahora en adelante, es la persona que me viene a enseñar a soltar el control. Es mi maestra. Entonces, cada vez que me va a sacar la ira, primero respiro, ahorita hablamos de la respiración, de lo importante, respiro para no caer en mi reactivo, que es engancharme con ella y pelear, sino traer y escoger el pensamiento y decir, un tico, aquí me está dando la oportunidad de demostrarme a mí que lo puedo soltar. Va a respirar, no va a caer en reactivo, ella es mi maestra, la veo como maestra, la veo y me lo repito, y ya
reacciono distinta con ella. Entonces, eso es una herramienta, primero. Segunda herramienta que aprendí, como uno en ese trabajo entiende cómo el cerebro funciona y las ondas cerebrales cómo funcionan, pues el cerebro se va desarrollando a lo largo de los años y los niños no tienen el cerebro tan desarrollado como nosotros. Entonces, entender eso ayuda de dos maneras, como a mí personalmente me ha ayudado de dos maneras muy importantes. Uno, cuando los niños entran en estas pataletas y en esos gritos y en esos descontroles, uno no se puede enganchar con ellos en eso porque lo que uno tiene que entender que uno les tiene que prestar el cerebro a ellos porque ellos no tienen el cerebro tan desarrollado como uno para poder manejar esa situación. Entonces, lo que aprendí es que yo no me puedo enganchar con eso. Lo primero que tengo que hacer es reconocerles, ayudarles a reconocer cómo se están sintiendo y nosotros ayudarles a que ellos salgan de ahí. Pero uno lo que yo hacía era, ¡ay, más controla! Ellos no tienen el cerebro desarrollado para poder controlar esas emociones. Entonces uno les tiene que ayudar, entonces, reconociéndole la emoción, respirando con ellos, validándose, pero no engancharse. Entonces, aprendí a no engancharme porque a entender que para ellos es muy difícil manejar esa emoción. Y yo más bien lo que tengo que ayudarles a salir de esa emoción en lugar de engancharme con ellos. A regularlos, ayudarlos a regular. Exactamente, a regular las emociones. La respiración. Entonces, la respiración pareciera que es una cosa súper básica, pero es poderosísima como herramienta. Inclusive eso es una herramienta del curso, la respiración. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una emoción? Si uno no respira, que cuando uno respira lo que hace es volver a regular las ondas cerebrales que te he hablado, pero si uno no lo hace, uno lo que hace es que uno actúa dentro de la emoción. Y cuando uno actúa dentro de las emociones, uno todo lo ve mucho más grave de lo que realmente es. Entonces, eso le pasa a los niños, pero ellos no tienen cómo regular eso y eso nos pasa a nosotros. Entonces, respirar, enseñarles a ellos a respirar y uno respirar, para mí es importantísimo. Entonces, si bien yo ya me he vuelto cansosísima con ellos en decirles que respiren, lo chistoso que me parece, pero que les va entrando la información es cuando ellos ven que yo ya me salí pues de casillas por decir, mamá respira, mamá respira, mamá respira. Entonces ellos mismos ya son los que me dicen, mamá respira. Tienen toda la razón. Y respirar, y un tipcito científico, con solo 2 minutos, entre 90 segundos y 2 minutos es lo que dura el tiempo de las emociones en empezar a disminuir, los químicos de la emoción en empezar a disminuir en tu cuerpo. Entonces realmente uno necesita respirar mínimo entre 90 y 2 minutos, no más. No es que se tenga que quedar respirando, pues si respiras más mejor, pero con por lo menos 2 minuticos ya todo cambia. Entonces, entender eso, que ellos lo entiendan, uno aplicarlo con ellos así les parezca cantaleta, pero ellos ya después lo empiezan a aplicar conmigo, entonces uno se va regulando por medio de la respiración. Y por último, la meditación, pues, a mí, ¿qué me pasa? Cuando yo fui al primer retiro de Dr. Joe Dispenza, para mí eso fue un mundo nuevo porque en mi casa nunca en la vida, nunca habló ni meditó. Entonces, es una cosa, nada, nunca eso era una. Y yo dije, no, o sea, esto hay que incorporar en la vida. Al siguiente retiro dije, Camilo, tú tienes que ir a este retiro porque tenemos que hablar el mismo idioma, porque si no, entonces Camilo se fue al retiro, se quedó súper enganchado con toda esta información, entonces Camilo medita, yo medito. Y yo creo que con solo los niños ver eso, que ya sepan que esa es una alternativa, creo que eso ayuda. Hoy en día, mi hijo pequeño de 9 años me pide todo el tiempo que le ponga la meditación de Dr. Joe Dispenza antes de dormirse, una de niños divina que tiene, y Lorenzo se duerme con eso. Las otras dos, como están en esa edad de adolescencia más rebeldes, ellos pues, lo que ve que uno hace quieren hacer lo opuesto, pero yo sí las veo por ahí que ponen o musiquito para relajarse. Entonces, yo creo que con solo uno que pues en el hogar ponga herramientas a la mano que ellos después decidan pescar, pero por lo menos darles que sepan que existe, para mí ya es una manera de usarlo a favor de la pues, maternidad, ellos como seres que ellos vayan creando sus propias herramientas
y que sepan autorregularse. Es que yo siento que lo que uno más les puede enseñar es a manejar sus emociones. Pues con que ellos sepan manejar sus emociones y generen conciencia de que las elecciones y las decisiones es lo que los va a determinar su vida y que generen conciencia de eso, eh, pues no quiere decir que uno la tenga ganada, pues porque siempre es retadorcísimo, pero por lo menos son pues ingredientes que van Exacto, ayudando. Absolutamente. No, Nati, o sea, todo lo que has dicho, demasiadas cosas como que aquí voy apuntando, bueno, este lo voy a usar como un clip, no, este lo voy a usar como un clip, no, este, no, demasiado beneficioso. Ahorita, es súper importante para que la gente que está escuchando, porque si voy a poner esto antes de, bueno, no sé si después de Navidad de pronto, pero lo voy a poner cuando lo están escuchando. Dinos tienes unos workshops que vienen ahorita en enero, si quieres contarnos un poco de esto y de cómo la Sí, gente se feliz. puede contactar contigo y luego ya te hago la pregunta Bueno, final. entonces, a ver, estoy abriendo unos cursos abiertos, ¿listo? Que los voy abriendo como esporádicamente, porque yo pienso, bueno, no solamente son las organizaciones o las comunidades, yo pienso que cualquier ser humano, pues se beneficia mucho de esto. Yo digo, bueno, entonces hago unos grupos abiertos, talleres virtuales, y son talleres, todo este contenido de Dr. Joe lo cubrimos en 18 horas, ¿listo? Entonces lo que he estructurado o hemos estructurado y estructuramos, digamos, las diferentes consultoras que trabajamos para él, en este caso para mí, mis workshops abiertos, es que como son virtuales, yo distribuyo esas 18 horas en sesiones de 2 horas, ¿listo? Y en esas sesiones de 2 horas, pues les voy enseñando todo este contenido, pero es una manera muy rica de aprenderlo porque es, voy enseñándolos y yo soy simplemente ponerles una información a la mano, pero les mando unos libros donde cada persona va integrándolo y haciendo sus propios ejercicios como de cómo los va aplicando y incorporando en su día a día y en lo que esté viviendo. Entonces, son sesiones de 2 horas, de 2 veces a la semana, nos conectamos las 2 horas, les voy dando toda la información, y al final ya empezamos a aplicar la herramienta de la meditación y los dejamos con un diario de 30 días para que las personas puedan darse el permiso de probar la práctica y el hábito de la meditación. En ese mes hacemos 2 sesiones de acompañamiento para chequear cómo van, qué les cuesta trabajo, si han podido, si no han podido, cómo van con el diario, les mandamos más meditaciones de Dr. Joe, y para mí es una manera, primero es un regalo para mí de vida, de uno de verdad conocer esta información, y es una manera de empezar a entender este trabajo de Joe Dispenza con una metodología muy, muy amigable y fácil de entender y práctica. Entonces, a eso, por ejemplo, hay unos libros que pueden apoyar un montón, que se llama Deja de ser tú o Supernatural. Son 2 libros de él fascinantes que tienen, el que quiere ir profundizando, esos libros ayudan a profundizar un montón. Entonces, voy a abrir 2 grupos en enero, arrancando enero, que me parece una época del año espectacular, porque uno en enero, por lo general, todos los eneros uno está lleno de resoluciones, y yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y estas resoluciones por allá se quedan en el olvido. Pero aquí, pues, es, como digo, entender yo qué necesito que pase para que esas resoluciones realmente sucedan, ¿listo? Entonces, para mí es un momento del año chévere para uno arrancar como con esta información. Entonces, voy a abrir 2 grupos en enero, uno por las mañanas y otros por las tardes, al final de la tarde, que ahí vi que hablando contigo me quedó un poquito temprano para ciertos horarios, porque yo creo que las personas lo necesitan más tardecito, pero bueno, fui poniendo esas fechas por ahora de esos grupos, y el que quiere inscribirse, entonces, pues yo tengo un link de inscripción que encuentran por las redes sociales, Natalia Varela Arte Humano, o que me contacten directamente, ¿no? Por medio tuyo, Kendra, y de la información que tengas ahí Yo lo pongo en los datos. Sí, me mandas los enlaces de tu página sí, web y el de Instagram, y de Facebook para que la gente entonces se pueda contactar contigo de esa manera, que exacto. estén escuchando. Y si acaso están escuchando esto y ya ha pasado enero 2026 y dijeron, Ujú, yo quería, no importa porque estas son cosas que tú vas sí, haciendo periódicamente, entonces van a poder
meterse en otras de estos cursos para poder estar más preparados, aprender esas herramientas, a empezar a aplicarlas y después de pronto atender ya uno de estos retiros con Dr. Joe Dispenza o cualquier otra cosa que la persona de pronto quiera hacer con meditación, pero les ayuda a entender un poco más todo el concepto de meditación. Nati, ha sido supremamente valioso todo lo que nos has dicho. Podríamos seguir hablando horas más. Quiero que cierres, si hay algo que quieras compartir con la audiencia que no te haya preguntado. Y de nuevo, mil gracias por estar aquí. No, a ti, mil gracias, Keta. Yo creo que ya he compartido, o sea, mejor dicho, creo que me extendí un poquito, pero este tema me encanta tanto que me explayo un poquito, perdón, pero espero que les funcione. Me encantó que me buscaras porque de nuevo la conexión entre estas herramientas y un proceso de duelo me parece que están totalmente conectadas, entonces poder, y uno, a cada persona le resuenan cosas distintas, hay unos que se conectan con unas cosas, otros con otras, lo que le ayude a cada cual, todo se vale, pero me encanta que me des la oportunidad de poner sobre la mesa esta otra alternativa de herramientas, para el que le ayude, pues rico, que pueda profundizar en ellas, y a darme la oportunidad, a invitarme. Estoy orgullosa también de lo que tú estás haciendo y cómo estás ayudando, pues me encanta. Y no, eso es que me lo disfruto también un montón. Yo por mí sigo conversando. Gracias, Nati. De nuevo está la Natalia Varela con Arte Humano sin H, para que sepan cuando la estén buscando, arte y luego U y luego M-A. No, yo aquí. Y de nuevo, todos los enlaces están en la información aquí abajo. Mil gracias a todos y gracias, Nati, de nuevo por estar con nosotros y compartir. Gracias, Kendra. A ti. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesite escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.